Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos amigos. Y no voy a decir radio escuchas porque no es la radio. Pero bienvenidos una vez más a Young Even Podcast. Ahora con este nuevo tema y esta segunda emisión de las murallas de Berlín. No, de Jericó, amigo, de Jericó. ¿Por Te qué está Berlín, fallando. Amigo, ¿hiciste tu tarea? Sí, la hice. Pero, Sí la ¿por hice, qué, pero- ¿por qué son importantes las murallas de Jericó? O sea, ¿será que lo conozca la gente? Sí, ¿Sí? Sí lo conoce. espero que sí lo conozca. Segurísimo. Espero que sí lo conozca. Pero si no, vamos a comenzar con una breve introducción acerca de las murallas de Jericó. Dios le dice a Josué que le va a entregar la Así, ciudad directo. de Jericó. Sí, directo, como vamos, a lo que vamos. No tenemos mucho tiempo. Ok. Dios le dice a Josué que le va a entregar la ciudad de Jericó, una ciudad que es famosa por sus grandes murallas y es imponente por eso. Le da una serie de pasos o de reglas que tiene que seguir junto con todo el pueblo, que tiene que marchar alrededor de la ciudad y que en el séptimo día, 6 días, y que en el séptimo día tiene que gritar junto con toda la gente y tienen que sonar unas trompetas y entonces la ciudad va a ser de él. Y así sucede. Según el relato de la historia bíblica, se dice que las murallas cayeron repentinamente y entonces el pueblo pudo escalar y acceder a la ciudad y entonces tomarla. Y ya. Y ya. Para entender, creo que... Ubíquense, aprendan. Para complementar, yo quisiera decir que el área de Jericó Que está es mal, dice. un área muy dada para poder cultivar, para poder tener cosecha, ya que tiene muy cerca el río, tiene muy cerca un oasis, y es unos lugares muy peleados por la gente, y solamente la gente más fuerte es la que puede adueñarse de ellos. Entonces había una constante pelea a través de los siglos por ese lugar y por esa ciudad, por lo que contenía tanto su agricultura, su economía y su protección. Ok, eso sí es cierto. Y justo lo que tú dices, tenían el río Jordán junto. Sí, eso sí. Eso sí, Cerquita. eso sí. Yo lo avalo. Yo lo vi. Yo lo vi. vi. Tienen el río Jordán junto y dos ciudades que también son importantes, que una es Betel y la otra es Hai, que también son fuertes. ¿Qué tan antigua es la ciudad? La ciudad se funda más o menos los arqueólogos en los que basé mi investigación en el 8000 antes de Cristo y las murallas caen en el 1400 antes de Cristo. Aproximadamente. Aproximadamente. Ajá, Para ese ok. entonces, la construcción de la zona pues no era como ahora. No existían cimientos y normalmente se ponían una roca sobre otra y se construía con un poco de lodo, una mezcla de lodo y hierbas que se ponía ¿Lodo? en el muro. Sí, como pues tierra con ¿Cómo? agua, lodo. ¿Así? Ajá, con ¿Solamente hierbas. apilaban? Apilaban piedras y sanaban con lodo. Sí. Como... Era algo muy parecido como jugar ahorita a hacer cazuelitas de barro. Ándale. O Sí, sea, ¿a qué niño no ha jugado con agua y lodo y tratando de hacer figuritas y No, todo? Era un lo niño mismo. de hacer su muralla. Así un niño hizo una muralla de Jericó. Normalmente la combinación Sí. era un poco de arcilla, un poco de arena, agua y paja. Esa era la mezcla para poder pegar los ladrillos Ya como o arcilla, piedras. Ajá, era un barro, era hacer Ya. barro prácticamente. Ah, ok, es que Eso yo... se iba poniendo Me suena duro. lodo y digo... Lodo y- Yo digo, ¿qué? ¿Pasteles de lodo? Bueno, Sí. quizá para entender un poco mejor tendríamos que hablar un poco de la arquitectura de la muralla para darnos un poco a la idea de la magnitud que tenemos. Estamos hablando de que la muralla estaba construida por un muro de rocas, después tierra, y del otro lado de la tierra otro muro de rocas, como un sándwich de tierra con rocas. Ajá. Y eso medía más o menos unos 3 metros de ancho y 5 metros de altura. Y también había una torre. Una torre de 9 metros de ancho por 11 metros de altura, que servía Ok. para ver hacia afuera de la muralla. Y había una zanja alrededor de la muralla. Una zanja
¿Zanja para qué o cómo? ¿Qué? ¿Cómo una zanja? Ay, no conozco. No. Oh, Sí, Cuéntanos acerca del actorazo. tema. había una zanja, ¿no? O sea, es que, ¿cómo? ¡Wow! ¿Una zanja? ¿Cómo? Sí. Ok, O se un supone, foso. según la arqueología, una zanja, un foso. Un- Creo que es más conocido como un foso, quizá, Ok. porque es más grande que una zanja. Un hoyo. Pero según la arqueología, esta zona sufría grandes inundaciones en temporales como de lluvia o que se crecía el río que tenían junto. Y también servía para ahuyentar a las personas que estaban intentando entrar a la ciudad. Y para eso servía como... Ya como para sus Pero, enemigos y para que no se ¿Qué les tan inunde grande, qué sus tan casas. ancho era el foso? Era de 8 metros. Ah, no, entonces sí. ¿Cómo? ¿De ancho? De ancho. ¿Y de Imagínate. profundo? No sé, lo que cabe el agua. Ah, Cada que sí. se inundaba, pues pasaba agua y hacía más profundo, me imagino. Entonces la muralla sería como para protegerse de las inundaciones. No. Es que de Me alguna encanta tu manera tenían que actuación, proteger el pueblo, ¿no? Y si pones, normalmente vienen las inundaciones y agarramos sacos de tierra y empezamos a hacer altura para evitar que se mete el agua. Sí, pues supongo que igual es para... Vaya, Es que creo que la construyeron con la finalidad de protegerse. Creo que esa era la principal finalidad y después ya le sirvió como para que por ahí fluyera el agua y no se inundara tanto la ciudad. Y las murallas también los ayudaban como a repeler esa parte de inundación. Sí. Creo yo. Yo había en una vez escuchado, leído, no recuerdo sinceramente, pero parece que la torre de 9 metros la hicieron por su principal dios al que adoraban, que era la luna, y fue como un centro ceremonial inicialmente esa torre, a partir de ahí se fue haciendo la muralla, pero que la torre servía para adorar a la luna, su principal dios, pero quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pues como todo en ese programa, una hipótesis. Exactamente. Bueno, vamos con lo mágico de la historia. Uy, magia. Magia. ¡Tatán! ¿Cómo es que las murallas se derrumban mágicamente o por obra de Dios justo cuando el pueblo de Israel está alrededor de Jericó? Yo tengo una hipótesis porque hice mi tarea. Claro, porque eres el del tema. Tal vez. Tal vez por eso tienes. Bueno, mi hipótesis comienza en que las personas estaban muy confiadas de que su muralla era muy fuerte y por Había- eso se derrumbó porque los muros estaban debilitados. Había seguridad. Ajá, había seguridad. Y estamos hablando de que la ciudad fue fundada 8000 años antes de Cristo. Eso significa que la muralla duró alrededor de unos 7000 años. Tenía unos Porque- 7000 años hasta ese momento. Ajá, hasta ese momento. Wow. Entonces la gente había pasado de generación en generación en generación creyendo que su muralla iba a aguantar por siempre. Sí, pues había aguantado 7000 años, que no aguantara más. O sea, ¿cómo crees, no? Y aparte estaban Y más 3 confiados metros de ancho. porque 1000 años antes los amorreos atacaron la zona. Y me imagino que como esa ciudad o esa parte esa parte del río Jordán, que estaba cerca del río Jordán, era rica pues como en cultivos y fértil era la tierra, entonces muchas personas querían esa tierra. Entonces yo creo que sufría de constante ataque. Sí. Uno de los ataques que está como... ¿cómo se podría decir? No es que esté documentado porque nadie estuvo ahí, pero sí es que uno de los ataques que se piensa que fueron más fuertes fueron la caída de Betel y de Haid, Ajá. que fueron en el 2300 antes de Cristo, 1000 años antes Sí, de sí. que cayera la ciudad de Aproximadamente. Jericó. Aproximadamente. Y fue por amorreos. Entonces yo creo que también la gente estaba muy confiada porque dijeron, las ciudades de alrededor o de los lados cayeron y Ujú. nosotros seguimos aquí. Vienen Ya. inundaciones y nosotros seguimos aquí. Sí, sí. Entonces yo creo que fue por eso. Nunca se le dio mantenimiento a las a las murallas. Y Pero ¿por qué justo? En serio, así justo llega el pueblo de Israel y Y se justo caen. cuando ellos dicen que se va a caer, Se caen. se cae.
Y Ok. acá tenemos algo también loco, porque 38 años, 40 años antes han enviado unos espías y regresan con un miedo. En 40 años antes de que esto suceda, regresan con un miedo que dicen, es que vimos gigantes y sus torres llegaban hasta el cielo y sus muros eran gigantes y hablan de la ciudad y dicen, jamás podremos conquistar esa ciudad porque de plano nos ven como fiera, nos van a pisarnos como cucarachas. Y después, por lo que sé de la historia, vuelven a mandar a otros 2 espías y resulta que ya no hay gigantes. ¿Qué les pasó a los gigantes? ¿O por qué ahora sí quieren ir a la ciudad a derrocarla? Sí, y esperándose 40 años después. O sea, ¿cómo es que se les antoja ir a conquistar Jericó? ¿Por qué? Según el relato de la historia, Ajá. es porque pues el pueblo de Israel sale de Egipto Sí. y entonces cruzan el desierto y Dios le dice A Moisés. a Moisés, que todo eso, sí. Sí. a que todo Moisés eso- que toda esa tierra va a ser de ellos y que vaya y que la tome. Pero cuando está Moisés, resulta Sí. que no van y la toman. Sino ya hasta que está Josué Josué. ahorita. ¿Y a Josué también le dice Dios lo mismo? ¿O cómo fue el asunto ahí? O Josué es más chido. Exacto. O sea, o si recibió orden de Dios, vete y por favor dale tantas vueltas, o sea, la estrategia y todo eso, o se le ocurrió a Josué o No, pues Dios. es que sí, se supone en el relato de la historia dice que Dios le dice a Josué todo lo que tiene que hacer y que tiene que ir a la ciudad y darle las 6 vueltas y a la séptima, o sea, le da una serie de instrucciones y así la ciudad va a ser de él. Ok. Y que con todo el pueblo. Y es por eso que se avienta. Tú te preguntas, ¿qué dirían los guerreros cuando le dijeron, vamos a ir a marchar alrededor de la ciudad de Jericó? Ok, quizás en ese tiempo no era tan común. Ahora quizás ya lo ves más como con manifestaciones y así. Y a veces puede que te responda el gobierno o no. Pero pues en ese entonces igual hubiera pensado que era una mala estrategia. Era una mala estrategia. Que cómo íbamos nada más a darle la vuelta a la ciudad y ya. Bueno, sí iban con sus armas y echarles bronca y todo. ¡Ey, salgan a ver, enfréntenos! O algo así, ¿no? Me imagino. Pues se supone que no, porque Dios les da la instrucción de que lleguen y de que los primeros 6 días todo el pueblo tiene que estar en silencio Callado. y solamente se tienen que tocar las trompetas. Pero Josué le daría una declaratoria de guerra al rey de Jericó. ¿O no hubo declaratoria? Simplemente agarraron, llegaron y empezaron a marchar alrededor. Mira, no creo, porque si le hubiera dado una declaración de guerra, si hubiera sido así, creo que ellos hubieran tomado defensa y entonces se hubieran subido a sus murallas y los hubieran atacado desde arriba. Porque qué fácil era. Ajá, es que yo Tienes imagino a todo el pueblo ahí alrededor. Ok, vamos arqueros y aunque nos tardemos, no sé, 1 mes en matarlos. Sí, yo imagínate, yo voy a ser de los de Josué y voy formando, yo creo que voy viendo hacia arriba porque aunque me tropiece, ¿no? Porque si no, ey, a ver un flechazo, carnal. Sí, sí. Sí, o sea, la verdad me daría miedo, sinceramente me daría miedo porque no tenemos orden de atacar, no tenemos orden de usar escudos, simplemente marchar alrededor. Sin embargo, ahora, viendo a la gente que está adentro, ¿cómo se sentiría la gente adentro? Ok, también esa es una pregunta muy interesante. Porque sí confiaban en sus muros. Y lo responden en casa. Sí confiaban en sus muros. Yo creo que sí confiaban en sus muros. Pero creo que era demasiada la gente que había afuera. En la Biblia se hacen 2 censos. Y uno de los censos es el que más nos importa, que fue el que se hace antes de ir a la guerra. Y dice que había 6,000 hombres mayores de 20 años que podían ir a la guerra. ¿Cuántos? 600,000. 600,000. Sí. Ah, que irán más. Para ser exactos, eran 600 o 1,550 hombres para puro pelear, mayores de 20 años. Ajá. ¿Eso según quién, perdón? Según el censo que hizo Que se hacen números. en Israel.
Se hace un censo primero cuando entran y luego a 38 años después, 2 años antes de que vayan a conquistar Jericó, se hace un censo. Y se cuenta que hay 600,000 para pelear y ya guerreros ya listos para... Pues ya. Bueno. Venimos que no. Pero bueno, igual Jericó era grande, ¿no? Se supone que era una ciudad grande o... Sí, pero para ese entonces las ciudades no tenían tantos habitantes. Según las estadísticas, marcan... Alrededor de unos... 3,000 habitantes, más o menos, ¿no? Ajá. Entre 2,000 y 3,000 habitantes. 2,500, Pues igual. 3,000 habitantes. ¿Cómo? Ahora, aquí nada más estamos hablando de las personas listas para pelear. Sí, Si todavía tú le había agregas más, ¿no? a esas personas... Para Asu. empezar, dice la Biblia que la tribu de Leví no fue contada. No. Porque los levitas no iban a luchar. Pero de todos modos, ellos marcharon. Ajá. Y otra. Solamente con que le 100%. agregues un hijo y una esposa a cada guerrero, que en ese momento no se acostumbraba solamente a tener un hijo, porque se supone que el hombre se medía según la cantidad de hijos varones que tuviera en su hogar. Entre Así. más hijos varones tuviera en su hogar, era más valioso. Así También, es. según ya. la Biblia. Y también las mujeres se salvaban teniendo puros hijos, varones. Ok, eso Y- también. Entonces buscaban tener hartos hijos. Pero Si nada más suponiendo hacemos esa cuenta Ajá. de 2 veces esta misma 3 medida. veces. No, 3 sería. 3, Ajá, una esposa y un hijo. ¿Fuiste a la Ajá. escuela? sí, 2 veces porque ya tenemos una. Ah, ok, sí, está bien. Tienes No. razón. Nos da un total de 1,800,000. Y ponle que la tribu Leví completara los 2 millones. Entonces era bastante gente. Aunque yo creo, y quiero pensar que en los primeros 6 días solo marcharon los guerreros. Y el hecho de que marcharan 600,000 gentes alrededor de la ciudad, a lo que íbamos, ¿no? La gente de adentro ha de haber estado... Porque ya tenían cierto impacto, porque cuando manda a los espías, si no mal recuerdo, la mujer que los guarda o que los salva, les dice, es que la verdad tienen miedo. Porque ya oyeron que su Dios les abrió el mar. Ya oyeron que su Dios les ayudó a vencer a los de Jair, que les ayudó a vencer a otros. Ya oyeron. Entonces, o sea, ahora imagínate cuando... Y eso es de lejos, ¿no? Nada más con 2 que están ahí. Ahora imagínate que empiecen a marchar. Pues eso sí, yo creo que aunque no hicieran ruido, No, se yo creo escuchaba. que sí. Yo creo que como en toda sociedad, había opiniones. Había personas que tenían miedo, había personas que a lo mejor no tenían miedo, a lo mejor estaban confiados. En sus muros. Había personas que a lo mejor pues simplemente no Pero- los afectaba o Pero algo mira, así, por ¿no? mucho miedo que no tengas, imagínate marchando 600,000 hombres alrededor de la ciudad. Yo creo que al inicio se tuvo que haber sentido bajito porque vas entrando toda la orilla, pero cuando ya rodearon toda la ciudad y son 600,000 hombres pisando fuerte en el piso, ¿tú crees que no retumbó esa ciudad? ¿Tú crees que no se sintieron las vibras? Las malas Los de adentro vibras. han de haber dicho, Las vibras, pura mala sí. vibra, carnal, pura mala Mala vibra. vibra, loco. Ay, las vibras. no, Pues se yo creo que sentían sí las se malas transmitía por la vibras. tierra, porque es lo mismo que sucede en un desfile. Y en un desfile no tienes tanta gente Pues no tienes tanta gente, marchando, y aún así cuando estás a la orilla del desfile sientes cuando van pasando como todas las personas. ¿Cuántos integrantes en una escuela puede haber? ¿Como 1,000 de una escuela mediana? Uy, no lo sé. Imaginemos que son 1,000 ¿Tú personas. hiciste tu tarea? Pues acá nada más la esquina tiene 1,200 alumnos. Y Pues si sí. hablamos de desfiles grandes, el el militar de México usa alrededor de 12,000 personas para desfilar. Sí, pero bueno, igual estamos hablando aquí Y acá no se siente de igual la 600,000. vibración, porque acá tenemos cemento y no va a causar ningún... Concreto. Ajá, concreto y no va a causar ningún problema realmente, tanto, ¿no? Bueno, entonces el chiste es que hacían vibrar la tierra, ¿no? Sí, yo estoy seguro que Ok. sí. Según, yo creo que esa fue... Sí. La iba a meter estrategia- otro tema, pero esa Copiándome. fue parte
de que cayeran los muros justo cuando ellos estaban ahí. Según la BBC, en 2015 sacó un comunicado de que, bueno, sacó una noticia de que el humano crea mínimo 3 temblores por año. Mínimo nosotros somos causantes de 3 temblores por año. ¿Cómo querés? Sí. No, en serio. Sí, continúa. Mínimo somos ¿Por 3 qué o causantes. cómo? Ahora en la actualidad. Claro. Ya me conté un chiste Eso. yo solo. ¿Por qué te contaste un chiste? Ya olvídenlo. Ok, vamos a continuar con el super podcast. Ok, se supone que somos causantes de 3 temblores al año por ciertas actividades como inyectar líquidos en la tierra o por hacer el llamado fracking, que es hacer un hoyo en la tierra con agua a presión. Y eso tiene un resultado más o menos en unos 30 minutos y resulta en un temblor. Después de estar haciendo ese hoyo para conseguir gases naturales y más petróleo. Ok, Ah, ya. Okay, ahora sí. Ahora sí ya lo ubico, sí. Ya, yo también. Si estamos hablando de que el agua a presión rompiendo la tierra puede causar en 30 minutos un efecto de un temblor o puede causar un temblor en 30 minutos, yo creo que alrededor de 2 millones de personas marchando al mismo tiempo alrededor de una ciudad que ya estaba debilitada de sus muros y que aparte, si había agua en su foso, ellos antes no construían con cimientos como nosotros, entonces solamente pusieron las rocas sobre la tierra. Así es. Lo más seguro es que hayan hecho vibrar el agua y al vibrar el agua se fue comiendo más la tierra y más la tierra y más la tierra. Y yo creo que en los 7 días que estuvieron dando la vuelta se dieron cuenta de cuál era la zona más débil. Y ahí fue donde se pararon y hicieron lo que tenían que hacer el 7º día, que era tocar las trompetas y gritar a voz en cuello. Y me imagino que ahí fue una algarabía enorme para todos. Y claro que hubo saltos, que hubo gritos, trompetas, sí, con todo lo que podían. Incluso imagínate, quizás siento que algunas personas pudieron querer apedrear la muralla para ver si se caía. No lo dudo. Porque las instrucciones eran que ese día se hacía todo lo imposible. ¿Qué fue en ese momento posible? Así es. Okay. Realmente, o sea, sí. A lo que voy es que en ese día tenían que hacer todo. Ajá. O sea que tú crees que la vibración de todas esas personas a lo largo de los 6 días y luego el 7º día rodeando la ciudad, yo calculaba que a lo mejor daban una vuelta en 2 horas con la gente y el último día tuvieron que usar 14 horas para dar vueltas y vueltas y vueltas y luego ya cansados todavía ponerse a gritar. Pero yo creo que era tanta la adrenalina, o más bien, la adrenalina llegó después. Sí, justo después, porque los muros caen en ese momento. ¿Y los muros aplastaron a la gente de adentro? No, los muros caen en la fosa. ¿Cómo? Los muros caen hacia afuera porque se deslava, entonces se vienen los muros, caen en la fosa, ellos escalan los muros que están sobre la fosa y pueden entrar a la ciudad y ya ahí es cuando queman todo. Igual nos acaba de explicar que en la fosa que el agua comió la tierra. Bueno, esa es su hipótesis. O sea, se fue desmoronando. Y provocó un deslave, ¿no? O sea, ahí podemos ver que alguien ya sabía lo que iba a pasar si usaban esa estrategia de estar golpeteando la tierra. Y por eso les dice, vayan y caminen, no hagan ruido. Ya el último día den 7 vueltas y griten y salten y hagan algarabía para dar el último toque final y ver cómo la muralla... ¡Wow! Cae. Oye, pues no. Wow. Así hizo la muralla cuando cayó. Efectos especiales. Sí, no. Esos efectos, ¿qué quieres, amigo? Así son. Pero... ¿te imaginas qué habrá pensado la gente? Yo creo que vieron el primer día, el segundo día... y a lo mejor les digo yo hubiera sentido miedo. Pero ya pasaron 2 días y no pasa nada. 3 días, 4, 5. Y esa bola de locos sigue dando vueltas allá afuera. Y ya... ¿qué nos van a poder hacer? Sí, yo y creo luego el 7º día se quedaron con cara de guato. No, yo creo que el 7º día se quedaron con cara de muertos porque... no, se murieron. Estaban muertos para ese entonces ya. Pues, oye, no...
Yo supongo, ¿no? Que sí se quedaron con cara de muertos. Sí, me porque imagino, ¿no? narra que pelearon y nada más los únicos que rescataron fueron a toda la familia de Raad, De ¿no? Raab. Sí, por primero yo pensé que nada más era Raad y sus papás y todo, pero me da a entender que todos sus parientes se amontonaron ahí y fue una buena cantidad Anda, de pues ya gente. no, yo conozco a Ran. Sí, Sí. es mi tía, es mi prima. ¿A dónde No, va? la otra vez me vendió leche. No, pues sí, se dedicaba a vender leche. Ahora, ¿No? esa es Es una buena pregunta. ¿Por qué no se cayó la casa de Raab? Ajá, ¿por qué no se cayó la casa de Raad? Sí, Ok. supuestamente se cayeron todas las murallas de todos los lados. Había una torre. Y esa torre, según los arqueólogos que investigué, no se cayó hasta 1000 años después. Ah, ok. Porque imagino que tenía una estructura diferente. Esa torre medía 9 metros de ancho por 11 metros de altura. Entonces, yo creo que Era más difícil pues, caerse. ajá, era más difícil que se cayera porque tenía una base más ancha. Ajá. Y yo creo que Raab vivía Pero- junto de la torre. Porque Ya. en la Biblia también dice que vivía en la pared. Aparte, no se cayeron todos los muros Ah, de la ok, ciudad. eso es lo que voy a decir. Pero No, sí no, se no. cayeron todos los muros, solo la torre, ¿no? O solo fue una parte, la parte más débil. Yo creo que fue la parte más débil. Por eso te digo, dieron la vuelta y analizaron cuál era la parte más débil. Y ahí fue donde hicieron todo el ruido y la algarabía. O sea, el rival más débil. La roca más débil. Sí, la roca más débil. Y entonces esa fue la que causó el derrumbe. Tapa el foso y ya hasta les pusieron puente, ¿no? Prácticamente. Prácticamente Y les dieron el escalaron puente. sobre los escombros y Y entraron. tomaron la ciudad. Ahora, pues ya a partir de ahí fue pues súper sencillo porque estamos hablando de... Pero hay gente que pueda corroborar estos datos. Corroborar. Hay gente que haya investigado acerca y puede decir, ah, sí existieron los muros o Sí. porque según la historia cuenta que terminaron de tomar la ciudad y no se quedan con nada, ¿eh? No se quedan, supuestamente no agarran el oro, ni los vestidos, sino que agarran y queman todo totalmente. Ajá, todo lo queman. Pero partes de los cimientos de la muralla y parte de la torre y de la muralla quedan para arqueólogos que estuvieron analizando esta zona junto con universidades de allá. Uno de los arqueólogos es Watzinger, otra es Kenyan, y hay uno que me falta, es Garston. Esos tres arqueólogos son de donde pues investigué casi la mayor parte de mi información. Y Ajá. pues todos ellos hablan de estas fechas hipotéticas y de lo que pudo haber ocurrido. Ajá, yo había medio que visto que Kenyan habla de que es posible que sea la Jericó de Josué por lo quemado que encontró. Porque ella sí encuentra las paredes quemadas y algunas Ajá, encuentra cosas. hollín. Ajá, y entonces puede darse la tarea de que no es algo de un solo lado, sino es generalizado. A ver, ¿cómo? O sea, encontraron las Ruinas las de Jericó. ruinas, Las o sea, ruinas, sí. y al analizarlas ¿Y en dónde están? en ¿Jericó? En Jericó. En Jericó, No, cerca de... Sí. Ay. No, pues claro que están en Jericó, pero ¿en qué parte, pues? Ah, es al sur de Israel, cerca del río Jordán. Ah, ok. Sí. Ajá. Tiene el nombre, ahorita no me acuerdo. Cisjordania, Jordania. Tarea para la casa. Creo que es Palestina. Ajá, pertenece a Está dentro de Palestina. Palestina. Porque está acuérdate el que río la Jordán, mitad Jordania. pertenece a Israel Sí, y Palestina. Palestina. Ya no tarea para la casa. Es Palestina. Oh. Ok. Y sí, encuentran partes de lo que fueron los vestigios de la ciudad. También encuentran los vestigios de la ciudad de Hait y de Betel. Por eso saben que... Por eso creen que se destruyeron 2300 años antes de Cristo. Ok. Pues suena atractiva y podemos ver de todos modos que hubo un aviso que les permitió conquistar la ciudad de una manera
tan sencilla, ¿no? Podría yo llamarle así, sencilla, Claro. agotadora, pero sencilla. Pues sí, creo que iba a ser más agotador que de verdad los pusieran a desarmar el muro o algo así. No, o sea, yo ya imaginaba que venían con sus palos y a darle, a darle. Sí. No, o también para debilitar, hacer incendios, pero imagínate, tienen un foso de 8 metros, ¿cómo Pues le le pueden echan hacer agua. una fogata ahí en el... En el foso. Aparte, en el momento en el que ellos comenzaron a atacar la muralla, yo creo que Ahí sí les hubieran disparado Ajá, con porque- arco. por algo ellos O no les le hubieran hicieron echado nada a la muralla, aceite, solamente marcharon fuego. alrededor de... Sí, sí, sí. Sí, no, sí. Ok. Y tan Sí, tan, no sé. ahí acaba mi ¿Y ya? tema. Eso es todo. Sí. Está bien. La verdad es que no estuve mucho tiempo. Está bien. Está bien, no estuve mucho tiempo, pero sí es algo interesante el saber más o menos cómo es que se cayeron, ¿no? Las murallas. Hipótesis. Claro, hipotéticamente, ¿cómo ocurrió? hipotéticamente. Y otra vez regresamos a lo del tema inicial. Creo que todas las cosas se unieron justo en ese momento y en ese punto, porque alguien ya había visto las cosas y las tenía pensadas para que sucedieran de esa manera. Sí, porque yo creo que probablemente esa muralla se iba a caer después. O sea, de por sí iba a haber un derrumbe. Solo que lo adelantaron. Ajá, fue provocado ahora en vez de que Sí, fuera Así es. parte Como los natural. temblores que decían, ¿no? Ajá, de la BBC, que nosotros Fri- podemos atraer el temblor Fri- o dejar que pase ¿Cómo en es su que se momento. llama? ¿Fracking? El fracking. Fracking, ok. El fracking, o sea, ellos provocaron un fracking, podría decir, en ese momento y adelantaron la caída de los muros de Jericó. Bueno, no provocaron un fracking porque no abrieron un hoyo en la tierra, Sí, pero pero- provocaron quizá la energía o la vibración. que El puede Sí, pues, desmoronamiento. la misma vibración de Sí, sus y ya pisadas estaba y todo el sentido. ruido. Y pues Pues, toda la energía se provocó va que se cayera. debajo Sí, de la sí. tierra. Bueno, pues yo creo que esto es todo por hoy. Cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Aquí en la página. Estamos. Cualquier No es duda, cierto. comentario, estamos Cualquier para duda. servirles. Estamos en... John Evan Podcast. Adiós.